Hola a todos, mi nombre es Rubén Erazo y este es mi mapa conceptual sobre la lectura de Norberto Bobbio. Lo que yo realicé en este mapa conceptual es dividir, digamos, los tópicos que hace Norberto Bobbio a lo largo de su texto. En la primera parte, Norberto Bobbio realiza una caracterización, digamos, lo que es el estado y el poder, y realiza una caracterización de cuáles son las teorías del poder, luego las formas del poder y el poder político y finalmente las tres formas de poder. Acto seguido, Norberto Bobbio explica el fundamento del poder con el problema de la legitimidad y los diferentes autores que se manifiestan sobre este término. Y finalmente voy a hablar del Estado y el derecho, que es una visión muy desde la jurisprudencia, digamos desde el orden jurídico, básicamente. Entonces, comenzaré por explicar eh, la primera parte, que son las teorías del poder. Norberto Bobbio realiza, digamos, como se vale de múltiples autores, como por ejemplo Thomas Hobbes. Bueno, va desde Aristóteles de la antigua Grecia, también pasa por Thomas Hobbes, por John Locke, pasa por Robert Dahl, digamos, diferentes autores que han enriquecido la teoría política. Y para comenzar, digamos, las teorías del poder, me llamó mucho la atención la postura, o bueno, lo que nos insiste Laswell y Kaplan. Ellos dicen que el proceso político es definido como la formación, la distribución, el ejercicio del poder. Norberto Bobbio insiste que en estos últimos años los estudiosos de los fenómenos políticos han abandonado el término Estado para sustituirlo por sistema político. Como les dije anteriormente, Norberto Bobbio se hace como un recuento desde la antigua Grecia y empieza a mencionar, digamos, antiguas formas de gobierno, como por ejemplo la aristocracia, la democracia, la oclocracia, la monarquía y la oligarquía. En ese sentido, la teoría del Estado se entrelaza con la teoría de los tres poderes. Los tres poderes son el legislativo, el ejecutivo y el judicial y sus relaciones. Norberto Bobbio también insiste en que hay un problema, el problema del poder, el cual ha sido presentado bajo tres aspectos con base en los cuales se pueden distinguir tres teorías fundamentales del poder. La primera es la sustancialista y él menciona a Bertrand Russell, el cual insiste que, bueno, Bertrand Russell, de acuerdo con la cual el poder consiste en la producción de los efectos deseados y cuanto tal pueden adoptar formas, tanto del poder físico como el constrictivo. El poder de un hombre, dice Hobbes, son los medios que tienen en el presente para obtener algún aparente bien futuro. Continuamos con la teoría, o bueno, el problema del poder, la teoría subjetivista. Y básicamente Norberto Bobbio se basa en John Locke. Y Locke insiste en que la capacidad del sujeto de obtener ciertos efectos, por lo que se dice que el fuego tiene el poder de fundir los metales, de la misma manera que el soberano tiene el poder de hacer leyes y al hacerlas influye en la conducta de sus súbditos. Y la tercera teoría es la relacional. Por poder se debe entender una relación entre dos sujetos de los cuales el primero obtiene del segundo un comportamiento que éste, de otra manera, no habría realizado. Y dentro de esta, digamos, teoría, él menciona a Robert Dahl, cita a Robert Dahl, y Dahl insiste en que la influencia es una relación entre actores en la que una de ellas induce a los otros a actuar de un modo en el que no lo habrían hecho de otra manera. Ahora le damos paso a las formas de poder y el poder político que menciona Norberto Bobbio. Digamos que Norberto Bobbio, como les decía hace un principio, hace un recuento, digamos, desde la Grecia antigua y menciona mucho el texto de la política de Aristóteles. En la política de Aristóteles se distinguen tres tipos de poder: el poder del padre sobre el hijo, del amo sobre el esclavo y del gobernante sobre los gobernados. El poder paternal es ejercido en interés de los hijos, el patronal o despótico en interés del amo.
el político en interés de quien gobierna y de quien es gobernado. Norberto Bobbio también insiste en que para la definición de poder político, el uso de la fuerza física es la condición necesaria, pero no es la suficiente, no es la condición suficiente, según lo que insiste Norberto Bobbio. Weber, Max Weber, define el Estado como el detentador del monopolio de la coacción física legítima. Para Kelsen, que es otro autor que él menciona a lo largo de su texto, el Estado es un ordenamiento coercitivo, en particular, el Estado es una organización política porque es un ordenamiento que regula el uso de la fuerza. De esta manera, la fuerza es el medio más resolutivo para ejercer el dominio del hombre sobre el hombre. Quien detenta el uso de este medio, excluyendo a todos los demás dentro de ciertos confines, es quien dentro de esos confines tiene la soberanía entendida como summa potestas. De esta manera, Norberto Bobbio menciona o cita a Jean Bodin, en el que Jean Bodin insiste en que concibe al Estado como un gobierno justo de muchas familias y de lo que les es común con poder soberano, y al poder soberano como el poder absoluto y perpetuo, donde absoluto significa que no está sometido a otras leyes más que a las naturales y divinas, y perpetuo significa que logra obtener obediencia a sus súbditos. Continuamos con las tres formas de poder. Digamos que es una tipología de los tres poderes: el poder económico, el poder ideológico y el poder político, es decir, de la riqueza, del saber y de la fuerza. Bobbio insiste en que el poder económico es el que se vale de la posesión de ciertos bienes necesarios o considerados como tales en una situación de escasez, para inducir a quienes no lo poseen o adoptar una cierta conducta que consiste principalmente en la realización de un trabajo útil. Eh, por el poder ideológico o, digamos, del saber, insiste Bobbio en que es el que sirve de la posesión de ciertas formas de saber, doctrinas, conocimientos, incluso solamente de información o de códigos de conducta. Y el poder político o el de la fuerza es el poder cuyo medio específico es la fuerza, sirve para hacer entender por qué siempre haya sido considerado el poder supremo, es decir, el poder cuya posesión distingue en toda sociedad al grupo dominante. De esta manera, pasamos al siguiente tópico, que es el fundamento del poder. Básicamente lo que se trata en este tópico es el problema o la caracterización de la legitimidad. La filosofía política clásica considera que su tarea es plantearse el problema del fundamento del poder, el cual se ha inclinado a negar que un poder únicamente fuerte, independientemente del hecho de que sea capaz de durar, pueda ser justificado. En ese sentido, Norberto Bobbio cita al autor Mosca, y Mosca reconocía exclusivamente dos fórmulas políticas: la que hace derivar el poder de la autoridad de Dios y la que lo hace derivar de la autoridad del pueblo. En ese sentido existen tres grandes principios unificantes: la voluntad, la naturaleza y la historia. El problema de la legitimidad está íntimamente vinculado al de la obligación política, con base en el principio de que la obediencia se debe solamente al mandato del poder legítimo. Los tres tipos puros o ideales del poder legítimo son, de acuerdo con Max Weber, el poder tradicional, el poder legal racional y el poder carismático. Y terminamos con la caracterización del último tópico, que es el Estado y el derecho. En el Estado y el derecho, Bobbio define o caracteriza los elementos constitutivos del Estado desde el punto de vista jurídico. Em, este es un fragmento del texto y dice que desde que los juristas se adueñaron del problema del Estado, este es definido mediante los tres elementos constitutivos del pueblo, del territorio y de la soberanía, concepto jurídico por excelencia elaborado por los juristas y aceptado universalmente por los escritores de derecho público. El Estado, según Mortati,
Es un ordenamiento jurídico para los fines generales que ejerce el poder soberano en un territorio determinado, al que están subordinados necesariamente los sujetos que pertenecen a él. Y finalmente el Estado en cuanto a ordenamiento coactivo es una técnica de organización social en cuanto tal, es decir, en cuanto técnica o conjunto de medios para lograr un objetivo.